Buenas tardes. Quiero agradecernos y dar las gracias a todas las personas que hemos contribuido a la construcción del pensamiento filosófico de la medicina de la liberación, porque estamos celebrando nuestro 25 aniversario del nacimiento de nuestra organización y por este motivo he escrito un texto que quiero compartir con ustedes. En las sociedades capitalistas imperialistas y gobiernos neoliberales capitalistas en donde viven los grandes y medianos ricos que son los dueños de la industria químico-farmacéutica, los dueños de las empresas aseguradoras médicas, los que practican la medicina privada, los dueños de las franquicias o cadenas comerciales de farmacias, hospitales privados, etcétera, tienen y se otorgan el derecho de enriquecerse grandemente, lucrar y mercantilizar la salud de enfermedad y hasta capitalizar los gastos funerarios, sin importar el dolor y el sufrimiento que causa perder un familiar o perder el estado de salud. Porque su sistema capitalista promueve la acumulación de la riqueza individual y familiar, creando grupos élites con muchos privilegios. Además, promueve el egoísmo, el egocentrismo, acaparamiento de las riquezas materiales y económicas en pocas manos, mientras que los que estamos del lado de la medicina de la liberación, pensamiento filosófico de las ciencias médicas y praxis médica, que promueve y enseña a desaprender y reaprender, a desarrollar el pensamiento crítico y autocrítico hacia nuestras prácticas médicas en las diferentes poblaciones y culturas, y no promoviendo u otorgando el derecho a enriquecernos y lucrando y mercantilizando la salud y las enfermedades de la pobreza. No promovemos la desigualdad en los diferentes accesos a los servicios de salud. No apoyamos la privatización de los servicios públicos de salud. Proponemos que sigan siendo públicos y gratuitos. Que no existan compañías de seguros médicos, que no existan seguros de vida, tampoco hospitales privados, porque todo eso genera una gran disparidad gran desigualdad, gran injusticia profunda entre las personas que sí pueden pagar y las que no pueden pagar. Por eso promovemos la igualdad de derechos entre las personas. Estamos proponiendo construir sociedades en donde las personas no sean más que otras. Es un camino bastante difícil, pero hay que hacerlo. Garantizar el futuro de nosotros mismos, de nuestros hijos, nietos, familias, amigos, etcétera, y que luchen también por lo que en el pasado y el presente estamos luchando. A los médicos, enfermeras y otros trabajadores que tienen que ver con los diferentes servicios de salud, les digo que no podemos cerrar nuestros ojos y hacernos creer o que nos hagan creer que esta pandemia nos trajo una nueva normalidad, que debemos vivir nuevas reglas y normas de relacionarnos para evitar el contagio. Detrás de todo esto nos quieren ocultar el desastre y el caos ocasionado a los sistemas de salud públicos desmantelados por los gobiernos neoliberales capitalistas que saquearon y privatizaron los servicios públicos de salud. Ya hemos escuchado y mirado en las noticias lo que ha sucedido en el mundo. Ya sabemos a qué grupos de edad más ha matado el virus. Personas pobres, personas pobres, personas pobres con enfermedades como la diabetes, la hipertensión y obesidad, etcétera. Y también hemos sufrido el dolor y la rabia y tristeza a causa de que han fallecido nuestros padres, abuelos, amigos, conocidos, médicos, enfermeras y personal que trabaja en los hospitales y personal no médico, etcétera. No podemos aceptar esa nueva normalidad que nos ofrecen porque es más de lo mismo y es engañarnos a nosotros mismos o mí mismo. Admitir esto es ser hipócrita o two-face y no ser coherente o congruente con nuestros principios filosóficos de la medicina liberadora. Por eso nos invitamos a que los auténticos, aunque nos invitamos
a que la auténtica medicina de la liberación se comienza a practicar desde la familia y en la casa, en la calle, colonia, comunidad, y también a aquella que logra luchar. Estamos comprometidos con la vida y la salud porque son bienes comunes. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación de los 25 años de nuestro trabajo en comunidades rurales. De 25 años de nuestra medicina liberadora para liberarnos de las enfermedades que nos oprimen y de las opresiones que nos enferman. Para ubicarnos en el contexto, en México hubo un levantamiento armado en 1994 en donde los indígenas exigían sus demandas. Entre esas demandas estaba la tierra, la salud, la educación. Los indígenas no es la primera vez que se manifiestan en contra de las injusticias y las iniquidades de los gobiernos caxlanes, de los gobiernos que no son indígenas. A través de la historia de México tenemos varios levantamientos. Uno de ellos es la Revolución de 1917, en donde la mayoría de los que salieron a luchar en esa época eran indígenas campesinos. Y así sucesivamente se ha ido luchando por el derecho a la tierra, el derecho a la salud, el derecho a la educación, se ha ido construyendo poco a poco. El levantamiento armado de 1974 por indígenas de diferentes grupos étnicos, encabezados por el STLN. En las comunidades donde nosotros trabajamos son comunidades que están enclavadas en la sierra, en las montañas, de difícil acceso. Nuestra población indígena en México son aproximadamente como 15 millones de indígenas de diferentes grupos étnicos. Con los que nosotros trabajamos son celtales, auxiles y tojolabales. Son comunidades rurales que tienen difícil acceso a los servicios de salud y a los diferentes servicios del Estado. Los indígenas en las comunidades autónomas, en la mesa de diálogo y negociación para el fin del conflicto, el gobierno no respetó el derecho, el gobierno no respetó los acuerdos de San Andrés y por lo tanto los indígenas o la comandancia del STLN se declaró en resistencia en no aceptar ningún tipo de servicio del gobierno mientras el gobierno no cumpla con los acuerdos de San Andrés. Y estas son las clínicas donde desarrollan su trabajo los promotores de salud. Aquí estamos con los promotores enseñando a cómo hacer una pequeña cirugía. En esta otra foto estamos enseñando a los promotores a manejar las estadísticas de sus consultas o de sus acciones en salud comunitaria. Y aquí vemos a un promotor que está atendiendo a un paciente en su cocina de su casa, ¿verdad? Atendiéndolo como se puede y con lo que se puede para poderle ayudar. Aquí está un grupo de promotores a los que atendemos en capacitación. Aquí el compañero que está dando el taller es un compañero psicólogo voluntario que también hemos incorporado la salud mental para que los promotores tengan más conocimiento sobre cómo manejar los problemas frecuentes de salud mental en las poblaciones que los promotores atienden. Como les dije, las comunidades las cuales atendemos son indígenas, son rurales, que están enclavados en la montaña, de difícil acceso, difícil comunicación. Aquí tenemos a dos promotores dando la consulta a una paciente diabética. En la libreta que está escribiendo él, ahí escribe el nombre, la edad, signos vitales, y ya la revisan
a poner en práctica lo que les enseñamos en teoría con el libro donde no hay doctor. Aquí tenemos otro promotor atendiendo a un bebé. También los enseñamos a atender las enfermedades más frecuentes que están en sus comunidades y para que aprendan a manejar las enfermedades más frecuentes como son las infecciones respiratorias y las infecciones diarreicas. También estamos enseñando a otro grupo, a pedidos de ellos, otro grupo más pequeño para hacer pequeñas cirugías, porque aquí en esta lámina vemos que el señor tiene un quiste de la vaina sinovial. A veces ellos o cuando el indígena va a los servicios médicos públicos del gobierno, por un quiste de la vaina sinovial da varias vueltas, va varias veces al pueblo, hace un gasto innecesario y no le resuelven el problema, lo programan o le dicen no está el cirujano, no está el anestesista, no tenemos este material, entonces le programan la cita. Entonces los que estamos entrenando para que ellos puedan resolver este tipo de problemas de pequeñas cirugías para resolver estas, estas patologías. Igual aquí están este grupo de promotores que ya hacen por ellos mismos la resección de algún quiste de la vaina sinovial o un quiste sebáceo. Estos dos promotores lo que están haciendo es ya están aprendiendo a manejar el glucómetro, a manejar los parámetros de cómo tomar decisión para decidir si la persona es diabética o no es diabética. Aquí tenemos a la enfermera capacitando a los promotores en vacunación. Ella se encarga de capacitarlos en la aplicación de la vacuna, administración de la vacuna, distribución de la vacuna, almacenamiento de la vacuna y también sus reacciones adversas, conocer el esquema básico de vacunación para que se garantice que las enfermedades inmunoprevenibles pues no cause un problema serio de salud para la población infantil y la población adulta. Aquí tenemos a un promotor dando una plática al aire libre para la promoción y educación para la salud en la población. Igual los promotores se encargan de dar la consulta, manejar los medicamentos. En la libreta anotan el nombre, la edad, sexo, signos vitales, signos y síntomas de la enfermedad, hacen su diagnóstico y dan tratamiento. También incorporamos en el tratamiento los conocimientos ancestrales en cuanto a la medicina tradicional, manejo de hierbas también. No solo nos dedicamos al tratamiento de la medicina alópata, también manejamos el conocimiento de la medicina ancestral de los indígenas. Aquí tenemos otra área que hemos trabajado durante nuestros 25 años. Estos son estudiantes de medicina de la Universidad Intercultural de San Cristóbal de las Casas. A solicitud de ellos, querían un taller de primeros auxilios y de cuidados generales de enfermería. Aquí vemos a una enfermera del Hospital San Carlos que le está dando una capacitación sobre venoclisis y manejo de líquidos. Igual aquí el compañero que está aplicando el vendaje es los primeros auxilios frente a un traumatismo de cualquier tipo para aplicar vendajes, ¿verdad? Inmovilizar en caso de fractura. También los cursos de actualización, dimos como 9 cursos de actualización en los 20 años que llevábamos, que trabajábamos directamente con el Hospital San Carlos. Dábamos cursos de actualización para técnicos en salud comunitaria, para enfermeros, para promotores que quisieran llegar al Hospital San Carlos. Están aquí en la biblioteca y está aquí la hermana directora en aquel entonces, la que nos apoyaba en promocionar y dar estos talleres. Eran gratuitos, no tenían ningún costo y los que participaban en los talleres eran los médicos que trabajaban en el Hospital San Carlos
o que los invitábamos para que nos dieran 1 hora o 2 horas de su tiempo y dar los cursos de actualización sobre enfermedades más frecuentes, cómo manejar la diabetes en comunidad, cómo manejar la hipertensión, cómo manejar enfermedades frecuentes que son que en México tenemos una alta frecuencia, una tasa alta de diabetes y de obesidad y de hipertensión. Aquí estamos en los talleres, pues, y que tenemos al químico Oscar y al compañero que está dando el manejo de microscopio. Aquí también tenemos a los compañeros, a Esther y Alfredo, impartiendo un taller de salud mental en las comunidades autónomas, también zapatistas. Alfredo y Esther, también dimos un taller en un colegio oficial del gobierno que se llama CONALEP, el primer taller de salud mental que dimos en el pueblo de Altamirano, en la cabecera municipal del municipio. También promovimos un foro hace años en donde participó la doctora Linnea donde había que hacer un análisis de los 3 modelos de salud: México, Cuba y Estados Unidos. También hemos participado año con año en las asambleas que se hacen en los Estados Unidos. Aquí tenemos 2 fotos, una de la asamblea de Tucson y otra de la asamblea de Atlanta. Otra parte importante de nuestro trabajo es recibir voluntarios que nos acompañen en salud comunitaria o que sean voluntarios en el Hospital San Carlos. El Hospital San Carlos tiene tiene pediatría, tiene medicina interna para enfermos adultos y tiene quirófano, tiene sala de cirugía y tiene ginecobstetricia. Tiene laboratorio, tiene rayos X. Entonces, los voluntarios que llegan para el Hospital San Carlos, ahí hacen su voluntariado, ya sea 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es muy importante este trabajo de recibir voluntarios. Deberíamos de promocionarlo más. Igual también para salud comunitaria. Actualmente ya no trabajo directamente en el Hospital San Carlos, pero todavía tenemos relación con la hermana directora Soradela, que es la directora actual, que son muy buenas las relaciones con ellas hoy en este día. Entonces, es una parte muy importante para nosotros fomentarla, promoverla, fortalecerla, porque así se enriquece el pensamiento de la medicina liberadora y también los voluntarios se llevan otra forma de hacer la práctica médica en campo o en el hospital, en un hospital como el San Carlos. Aquí tenemos uno de los voluntarios que estuvo con nosotros en salud comunitaria. Son 2 voluntarios. Uno se llama Claudio, el que está a la derecha, y el otro se llama Jason, que está a la izquierda. Esta es otra compañera que también nos acompañó hace años en un voluntariado. Ella es graduada de la Universidad de George Washington, y que me disculpen los otros voluntarios que no tengo más fotos para mostrar de ellos cuando estuvieron conmigo, que han pasado muchos voluntarios en campo conmigo. Estos 2 personas que están conmigo han sido muy importantes en la colaboración del desarrollo de los talleres de actualización, en el acompañamiento en las comunidades también. Nos han colaborado y han participado, nos ayudaron a organizar nuestra asamblea en San Cristóbal, en la Universidad de la Tierra, allá en el CIDESI, en el 2014. Bueno, para terminar, los dejo con esta foto que nos dice mucho, que creo que por sí solo habla: el futuro de la medicina liberadora y el futuro del cambio hacia una nueva práctica médica o hacia algo diferente. Muchas gracias, Juan Manuel. Mira, bueno, has hecho bastante trabajo en Chiapas con las comunidades
y con muchos voluntarios y con doctores y psicólogos de todo el mundo, ¿verdad? Que vienen a apoyar a esta comunidad. Y lo que quería saber es cómo fuiste conectado, involucrado con DGH, con Doctors, con Global Health y cómo llegaste a practicar la salud comunitaria en Chiapas. Bueno, en Chiapas hice mi servicio social en 1981 y en El Salvador conocí bueno, hice mi servicio social en un programa que se llamaba Salud Comunitaria. A raíz de ahí quedó la semilla en mi pensamiento y en mi corazón de que ese era el camino que yo debería de seguir trabajando en las comunidades rurales, los más necesitados. Pero después, cuando terminé mi servicio social, caí en un campo, en un terreno político, ideológico muy importante y crucial para mi vida. Tomé la decisión de irme a luchar a El Salvador. Y ya en El Salvador, estando en El Salvador, también en comunidades rurales de El Salvador, los 10 años que estuve inmerso en El Salvador, en ese proceso revolucionario de El Salvador, conocí a un médico gringo que lo conocíamos como Camilo, que se llama Charles Clement. Cuando finalizó la guerra, yo dije que, que tenía un compromiso con el mismo proceso revolucionario mexicano. Nos comprometimos con otros dos médicos mexicanos que nos fuimos a El Salvador. Uno de ellos que murió en El Salvador. Nos comprometimos a decir que de los tres que quedáramos vivos, regresáramos a México a continuar la lucha revolucionaria de nuestro país. Cuando supe de que en México había un levantamiento armado, dije yo, pues tengo que ir, tengo que estar con mis paisanos, tengo que estar con mi gente, tengo que estar apoyándolos con la experiencia que agarré en El Salvador. Entonces fue que me contacté o conocí a Charles Clement y le comenté a Charles Clement mi compromiso de querer regresar a México. Entonces me dijo él que me contactara con Linnea, que estaba en un hospital en Chiapas. Aunque eso fue en el año 2000. Yo quería regresar en el 94, 95, 96, pero por cualquier razón o motivo no pude. Entonces me regresé hasta el año 2000. Entonces eso fue, para mí, Charles Clement y Linnea Capps fueron también determinante, muy fundamental en continuar, en darle continuidad a lo que se había sembrado esa semilla en mi pensamiento y mi corazón de la salud comunitaria. Y me doy cuenta de que la filosofía de DGH, que Linnea era socia y miembro fundadora de DGH, ya me empecé a dar cuenta de que la medicina liberadora, con la medicina liberadora, con la filosofía de la medicina liberadora, teníamos muchas cosas en común. De hacer una práctica médica diferente y de tener un pensamiento crítico hacia las ciencias médicas. Eso fue lo que me llevó y me fortaleció más todavía para tomar decisiones de decidir y seguir trabajando en esas zonas, en ese campo. ¿Ok? Muy bien, Juan Manuel. ¿Y cuáles son las luchas? ah, ¿Cuáles son las barreras que tienes trabajando con los promotores en las comunidades? Mm, ¿Qué como dije son en un barreras para ellos igual como para ti? bueno, una de las principales barreras entre ellos y nosotros, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entre es que una de las principales barreras es desconocimiento de las culturas indígenas, el que los médicos no tenemos una interculturalidad en nuestro pensamiento. Tenemos unos conocimientos médicos occidentalizados que obvian o que niegan
esa otra interculturalidad, ¿verdad? Y el idioma principalmente, una de las barreras muy fuertes, y la empatía. Y el conocimiento médico no está hecho para tener empatía con las diferentes culturas. Todo lo tratamos por igual, dice, las ciencias médicas son universales. Las ciencias médicas, el cuerpo humano es igual en todo el planeta, ¿verdad? Pero ya cuando aterrizamos en el terreno, si no tomamos en cuenta esos aspectos de interculturalidad, esos aspectos de la psique de las personas o de su cosmovisión de la salud, enfermedad, de su cosmovisión y de su percepción de sus realidades históricas, ancestrales, si nosotros no lo tomamos en cuenta, nosotros vamos a seguir practicando una medicina que irrespeta la sabiduría de los pueblos ancestrales, de cualquier parte del mundo. En México tenemos como 70 grupos étnicos. Es una multiculturalidad grande que desconocemos. Los médicos desconocemos esa situación de los indígenas. Tenemos 18, cerca de entre 15 y 18 millones de indígenas tenemos en México, que representan un 10% de nuestra población, ¿verdad? Son como 18 millones. Y es una barrera grande para nosotros los médicos, y desafortunadamente en las escuelas o las escuelas de medicina todavía seguimos irrespetando esos conocimientos. Por eso cuando nos mandan a campo, en la zona rural a trabajar, no cabemos, ¿verdad? Y ahora se da el fenómeno de que los indígenas están desplazando a las grandes ciudades, a México, Ciudad de México, a Cancún, a Guadalajara, a Monterrey, a Estados Unidos, y trasladan toda su cultura para allá. ¿Me explico? Ustedes deben de saber esa gran barrera también. Ah, sí, bueno, gracias, Juan Manuel. Los últimos 2 minutos, ¿algún mensaje para nuestros oyentes? Pues el mensaje que les puedo dejar es que quienes estamos llamados a garantizar el futuro, somos todos, somos nosotros o sea que tenemos que construir el futuro que queremos construir entre todos. Quiero agradecer todos los miembros de DGH y a los que no son miembros también, por, por que todos estamos contribuyendo a construir un nuevo pensamiento diferente a esas prácticas médicas que hemos visto en el pasado y las actuales, que tenemos que cambiarlo. Tenemos ese compromiso de cambiar ese pensamiento de esa práctica médica y de esas ciencias médicas que hoy en esta pandemia nos ha demostrado que es un desastre, es un completo desastre, que podemos retomar cosas buenas y seguir poniéndolas en práctica, pero también hay que replantearnos cómo cambiarlas entre todos, cómo construir el pensamiento médico y las ciencias médicas y la práctica médica. Muchas gracias.